El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria. El Evangelio de este día está centrado, por supuesto, en la convocatoria a los apóstoles, de los cuales se nos dicen claramente sus nombres, quiénes eran estos 12 apóstoles, estos 12 discípulos que Jesús constituye como apóstoles. Muchos seguían a Cristo, muchos eran sus discípulos, pero dentro de ese grupo grande de discípulos Jesús elige a 12 que va a constituir como apóstoles, con una misión especial, con un envío especial, porque van a ser los fundamentos de la Iglesia, en relación con las 12 tribus de Israel. Por eso la Iglesia se inicia ya en el Antiguo Testamento mediante las profecías y se lleva a cabo su fundación por Cristo en el Nuevo Testamento sobre Pedro, sobre los 12 apóstoles. Por eso, después de la traición de Judas, los apóstoles eligen a Matías para que reemplace a Judas y se conserve en los inicios de la Iglesia ese número, mostrando que este es el verdadero pueblo de Dios, el pueblo que Jesucristo ha elegido para llevar la salvación a todas las naciones. Pero ese llevar la salvación a todas las naciones tiene un orden, no es de cualquier manera, no es de cualquier forma, tiene que responder a la voluntad fundacional de Cristo. Aquí le dice a los apóstoles: no vayan a regiones paganas, no vayan a regiones samaritanas, solamente a Israel, en primer lugar a Israel. Sabemos que cuando Jesús asciende a los cielos, les va a dar a los discípulos el mandato, la orden de evangelizar a todas las naciones. Ahí se amplía, ¿no?, la universalidad de la Iglesia, la catolicidad, ese nombre, Iglesia Católica, universal en este sentido, no porque todo dé lo mismo, sino porque Jesucristo quiere que el mensaje del Evangelio llegue a todos los hombres de todos los tiempos, para que formen parte de este nuevo pueblo de Dios. Pero por el momento Jesucristo los envía solo a Israel, empezar por el pueblo de Dios, lo cual nos da una pauta también a nosotros que formamos parte de la Iglesia y que solemos pensar que la evangelización tiene que llegar exclusivamente a los que no conocen a Cristo o a los que están alejados. Y ciertamente que eso es parte de la misión de la Iglesia. Jesucristo lo manda expresamente: id a todas las naciones, id a todos los pueblos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. Cuando Jesucristo se despide en la ascensión a los cielos, dice esto. Pero es necesario, para que eso se pueda dar, que uno mismo, que el propio pueblo de Dios, haya recibido y permanezca en unión con Cristo. Entonces se da según ese orden, ¿no? Primero, los que estamos más cerca, o los que intentamos estar más cerca de Cristo, para a su vez poder después iluminar a los demás. Nadie da lo que no tiene. Y entonces Jesucristo nos está marcando aquí un cierto orden, no solo en la iglesia primitiva, sino también para nosotros. Es verdad que hay que pensar y evangelizar a aquellos que no conocen a Cristo, a aquellos que están alejados de la iglesia, y es una tarea fundamental. Pero solo se podrá hacer en la medida en que nosotros estemos cerca de Cristo. Jesús, cuando envía a los apóstoles, ese nombre de apóstoles enviados en nombre de Cristo, con el poder de Cristo, siempre tienen que estar unidos a Cristo. Cuando el apóstol se separa, o el discípulo en un sentido más amplio, se separa de Cristo, entonces su evangelización puede tener, al menos externamente, un cierto éxito, pero en el fondo no tiene el verdadero fruto. El verdadero evangelizador es el santo, aquel que recibe a Cristo en su corazón y vive de manera conforme con eso que ha recibido. Pero además acá en este Evangelio vale la pena fijarnos en el modo en el cual empieza, porque esto tiene un sentido. Este envío a los apóstoles nos dice que vayan por diversos lugares, por el camino proclamen el reino de Dios. La elección de los apóstoles, el envío histórico en aquel momento y el envío histórico hasta el fin de los tiempos, está introducido en este Evangelio de San Mateo con esta referencia. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos. Ven, Jesucristo empieza allí, será rechazado en las sinagogas, el ámbito donde se celebraba la palabra de Dios, se rechaza quién es la palabra de Dios, el gran drama de Israel. Pero nos dice esto: recorría todas las ciudades. No pensemos exclusivamente en un recorrido físico, sino que este recorrer, este caminar de Jesucristo cumple antiguas profecías que ya estaban anunciando este misterio, donde este recorrido no es ya sobre un territorio determinado, sino sobre el mundo entero y más aún sobre el corazón de los hombres. Lo que Jesucristo quiere recorrer es nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Apenas cometido el pecado original, el primer anuncio de salvación, antes que Dios diga nada, era una acción, que es recorrer. Nos dice el libro del Génesis que a la hora de la brisa, a la hora del atardecer, Dios salió a recorrer el jardín, y nuestros primeros padres escucharon los pasos, y al escuchar los pasos de Dios se escondieron. No era un paseo sin consecuencias, sino era el primer anuncio de que Dios sale al encuentro del hombre, porque el hombre no puede volver si eso no sucede. Este recorrido de Cristo es su salida a nuestro encuentro. Y frente a la presencia de la luz, la tiniebla quiere extinguirla, quiere apagarla, como nos dice el Evangelio de San Juan. Nuestros primeros padres escuchan los pasos de Dios, que son pasos de salvación, y sin embargo se esconden, se apartan. Le tienen miedo, nos dice el texto en referencia a las palabras de Adán. Escuché tus pasos por el jardín y tuve miedo. Porque había quedado también, por supuesto, esa marca del pecado original y esas palabras de la serpiente que le había presentado a Dios como un mal. La cercanía de Dios es un mal para la vida, es un mal para la sociedad, es un mal para las costumbres. Así nos lo dicen el mundo en el cual vivimos. Eso que pasó en el pecado original se reedita constantemente.
El mundo nos quiere hacer creer que Dios es un mal, no un bien. ¿Para qué? Para que nos apartemos de Él, para que la luz no brille en nuestros corazones. Y escuchamos también nosotros los pasos de Dios en nuestra vida. Podemos escuchar sus palabras, a veces muy expresamente, muy explícitamente, pero esos pasos son también un anuncio de su proximidad. Y es interesante que en el texto del Génesis, el rumor de los pasos y la palabra, el sonido de la voz, se dice con el mismo término. Escuchar el rumor de los pasos equivale a escuchar su voz. Y es una voz suave, una voz calmada, una voz que no grita, que no hace grandes manifestaciones. Esos primeros pasos de Dios son así. Lo volvemos a descubrir, esta delicadeza con la cual Dios quiere caminar por nuestro corazón. Lo volvemos a descubrir varias veces en la palabra de Dios. Un ejemplo típico de esta manera que tiene Dios de actuar siempre, constantemente, es cuando el profeta Elías va al encuentro con Dios en el Horeb y hay un gran terremoto, un gran fuego, un gran viento, o sea, grandes manifestaciones, y después de todo eso pasa, nos dice una brisa muy suave y allí Dios hablaba. Nos recuerda aquella brisa del Génesis. Dios a veces va a hablar de una manera muy expresiva y muy intensa, pero a veces no. A veces en nuestra vida escuchamos los pasos de Dios, sabemos que está por allí esperando nuestra respuesta. Y es un anuncio de redención aunque no lo diga con palabras. También en el Antiguo Testamento aparece este gran profeta, el profeta Ezequiel, muy misterioso, difícil, enigmático, pero que tiene una visión en un determinado momento que se ve situado en un campo estéril, seco, lleno de huesos de muertos. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel si esos huesos pueden revivir. Y Ezequiel le dice, tú lo sabes, Señor. Remite a Dios una acción que solamente Dios puede hacer, que es cambiar la muerte en vida. Y Dios va a hacer eso, va a hacer revivir esos huesos, los va a revestir de vida, les va a infundir la vida, y dice, surgió un inmenso ejército. Ese ejército es el pueblo de Dios, es la casa de Israel, es la iglesia. Estábamos muertos y hemos vuelto a la vida por esa acción de Dios. Y cuando eso sucede, antes de que suceda eso, Dios lo primero que le dice a Ezequiel es que recorra todo ese dominio, que era el dominio de la muerte, ese recorrido por el dominio de la muerte para después engendrar vida. Eso es lo que hace Jesucristo cuando recorría las ciudades y los pueblos. No era el mero caminar, sino que era un signo de que Jesucristo está presente en los dominios donde reinaba el pecado y la muerte. El profeta Isaías también va a decir qué hermosos son los pies, los pasos del que anuncia la buena noticia, ¿no? Viendo a la distancia la llegada del Mesías. Esto sucede todo el tiempo de una u otra manera en la Sagrada Escritura. Y pensémoslo en estos términos, lo que los apóstoles hacen, lo que nosotros hacemos es prolongar lo que Jesucristo hizo. Y Él quiere sobre todo, y lo hace. Tenemos que tener el oído muy fino para escuchar esos pasos de Dios y cuando los escuchemos no alejarnos como Adán, sino todo lo contrario, aproximarnos para escuchar su voz, para recibir su palabra, para alcanzar la salvación. Le vamos a pedir a Jesús entonces en este día que nos conceda esa gracia de recibirlo siempre y de tenerlo siempre presente en lo profundo de nuestro corazón. Que así sea.